Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la conferencia 50 años de investigación marina en la Universidad de Costa Rica, descubriendo los secretos en las profundidades del mar, a cargo del doctor Jorge Cortés Núñez. Hoy es un día particularmente especial, ya que hoy, hace 50 años, se crea nuestra querida Vicerrectoría de Investigación. Y desde entonces se ha dado a la labor de trabajar día a día, apoyando la investigación, buscando siempre un impacto positivo a nivel nacional e internacional. Realmente deseamos un feliz aniversario a nuestra querida Vicerrectoría de Investigación. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora María Laura Arias Echandi, Vicerrectora de Investigación, al doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, al doctor Jorge Cortés Núñez, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y principal ponente del día de hoy, doctora Odalisca Bredi, investigadora de la Universidad de Costa Rica, personal de las distintas unidades de la Vicerrectoría de Investigación, autoridades y personal de las distintas unidades académicas y a todas las personas aquí presentes, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Para iniciar, tendremos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora María Laura Arias Echandi, Vicerrectora de Investigación. Gracias, Génesis. Muy buenos días a todos y todas. Realmente es de las situaciones que más me tienen honrada el estar aquí en la celebración del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Investigación. Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica. Doctor Jorge Cortés, es conferencista especialísimo. Doctora Odalisca Bredi, muchas gracias por compartir con nosotros. Y tengo una emoción grandísima de contar con 3 ex vicerrectores. Doctor Gámez, primer vicerrector de Investigación. Doctor Manuel María Murillo, el segundo, doctor Gabriel Macaya, el cuarto. Realmente ustedes engrandecen esta actividad. Muchísimas gracias a todas las autoridades presentes, don Walter Fernández de la Academia Nacional de Ciencia, a todos los directores y decanos de facultades. Muy importante, a los investigadores que son la semilla de la Vicerrectoría de Investigación, a los compañeros de la Vicerrectoría de Investigación que son los que hacen posible el trabajo, y aquí están presentes muchísimos, pero deberíamos de haber traído a muchos más que a través de 50 años han puesto su granito de arena para el engrandecimiento de la universidad y de la Vicerrectoría como tal. Señoras y señores presentes, pues tal como lo acaba de decir Génesis, un día como hoy, hace 50 años, y derivado del tercer Congreso Universitario, se gestó la creación de la Vicerrectoría de Investigación. Y me atrevo a decir que ha sido una de las mejores ideas que se han dado, no solo por la universidad como tal y sus investigadores, sino también por el país. A través de 50 años hemos reunido una masa crítica impresionante, mucha de ella aquí presente. Una cantidad de proyectos, programas, actividades y sobre todo divulgaciones a nivel nacional e internacional que nos han permitido colocarnos como un referente de investigación a nivel nacional y mundial. Por supuesto que ha sido un proceso de crecimiento largo. Comenzamos como una tímida reunión de investigadores que tenían un fin común, que era el impulsar al país, que sí estaban caracterizados por una gran pasión, para culminar hoy día con investigadores y productos de una gran trascendencia que han marcado y marcan el quehacer universitario, el desarrollo del país y sobre todo de la sociedad. Hemos podido ofrecer soluciones e ideas que abarcan desde el sector social hasta el agrícola, sin dejar de lado la salud, las ingenierías, las ciencias básicas y el arte. Hay que reconocer la labor de cientos de investigadores, pero también de un personal propio de la Vicerrectoría de Investigación, que siempre ha trabajado con su mayor dedicación, siempre dispuesto a encontrar soluciones, conexiones y sobre todo a dar la milla extra que hoy día es tan necesaria. Celebrar la idea de la creación de la Vicerrectoría de Investigación y de orientar al país hacia la investigación, pilar fundamental de la generación del conocimiento, y hoy día lo orientamos hacia la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento bajo un marco de calidad y excelencia. Eso es la Vicerrectoría de Investigación. Es un honor contar hoy
con la conferencia del doctor Jorge Cortés, un ícono en investigación con una trayectoria impresionante y representante del ingrediente más importante de la investigación, la pasión. Muchas gracias por compartir con nosotros un poquito de su increíble quehacer. Y muchas gracias a todos los presentes por compartir un día más de lo que es la investigación en la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y a continuación tendremos la intervención de la doctora Odalisca Bredi, quien nos compartirá una reseña del doctor Jorge Cortés. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí hoy con todos ustedes, celebrando esta ocasión tan importante para la Vicerrectoría de Investigación y para la Universidad de Costa Rica en general. Para mí es un gusto presentar al doctor Jorge Cortés. Jorge es biólogo marino, obtuvo su doctorado, estudió en la Universidad de Costa Rica y obtuvo su doctorado con honores en la Universidad de Miami. Es profesor emérito de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Ciencias del Mar y Limnología, y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Es uno de los científicos más influyentes y destacados del país y reconocido a nivel internacional. Ha publicado más de 300 trabajos científicos y de divulgación. Ha obtenido una gran cantidad de reconocimientos y premios nacionales e internacionales, miles para podérselos enumerar, pero entre ellos tenemos el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado, el Eminence Research Award de la Sociedad Internacional de Arrecifes de Coral y muy recientemente el Fellow of the American Association for the Advancement of Science, y ese fue un premio muy importante que obtuvo el año pasado. Sus aportes en la investigación del Parque Nacional Isla del Coco han sido muy reconocidos y obtuvo una medalla en la categoría de Ciencia e Investigación Isla del Coco Patrimonio de la Humanidad por la Fundación Amigos de la Isla del Coco. Tiene más de 40 años de experiencia en el estudio de los principales ecosistemas costero marinos, ecología de arrecifes coralinos, pastos y manglares. Se ha interesado en la investigación sobre la biodiversidad marina en ambientes someros, mesofóticos y recientemente en las regiones profundas de Costa Rica. Las regiones profundas se han convertido en su nuevo proyecto y gracias a su interés y su tenacidad ha sido posible realizar expediciones oceanográficas importantes en este país con la participación de científicos nacionales. O sea, la participación activa de científicos nacionales, que ha sido un logro que él tuvo, ¿verdad? Jorge está muy interesado en la divulgación de la ciencia y se mantiene muy activo promoviendo campañas en este sentido y muy pronto lanzará una iniciativa Costa Rica Desconocida, estoy adelantándolo, para crear más conciencia sobre la importancia del océano para Costa Rica y para todo el planeta. Es un gusto presentar a Jorge. Muchas gracias, doctora. Y ahora sí, sin más preámbulo, le damos la bienvenida y el pase al doctor Jorge Cortés Núñez, con quien tenemos el honor de contar y poder escuchar su conferencia 50 años de investigación marina en la Universidad de Costa Rica, descubriendo los secretos en las profundidades del mar. Estas luces. Lo voy a hacer el compañero, sí. Muy buenos días. Es para mí un gran honor estar aquí hoy. Cuando me llegó la invitación, no me imaginé la magnitud que iba a ser esto, lo importante es de esta actividad y agradecer la presencia del señor rector de la Universidad de Costa Rica, buen amigo, y todos los vicerrectores que están aquí también, muy conocidos desde que empecé aquí en la universidad, y a todo el resto de las personas que nos acompañan, familia, compañeros, todo el personal de la Vicerrectoría de Investigación, muchísimas gracias.
Y antes de empezar, quiero recalcar las palabras de la señora vicerrectora. Sin lugar a dudas, la creación de la Vicerrectoría de Investigación en la Universidad de Costa Rica marca un antes y después en la investigación científica de este país. Antes de eso, habían investigadores y lo hacían en su tiempo libre, en sus oficinas, tenían ahí sus colecciones y hacían investigaciones y publicaban, y había investigadores muy buenos. Pero con la creación de la universidad, de la Vicerrectoría de Investigación, se organiza esa investigación y ahí vemos un cambio cuantitativo en la producción científica, no solo en la universidad, sino del país. Es sin duda de los eventos importantes en la historia de nuestra universidad. Bueno, yo voy a hablarles de lo que he hecho en los últimos 45 años, ya. Y voy a dividir la conferencia en 3 partes. Una es Costa Rica y sus mares, para ubicarnos, porque es interesante estudiar ciencias marinas en un país como Costa Rica. Después hablar un poco sobre la creación del CIMAR, producto de la creación de la Vicerrectoría de Investigación. Y después algunos descubrimientos y contribuciones significativas que ha hecho el CIMAR. Lo primero que tenemos que tener en mente es este mapa. Este es el mapa de Costa Rica, el mapa oficial, y los mapas ahora incluyen el océano. Por la Convención de los Océanos, todos los países tienen derecho a 200 millas náuticas, que es poco más de 300 kilómetros de mar desde sus costas, y eso es parte del país. Y entonces no tenemos fronteras solo con Nicaragua y Panamá, sino tenemos fronteras también con Ecuador y con Colombia. Y por esa área tan grande que tiene el país, y parte de esa área tan gigantesca es por la isla del Coco, porque alrededor de la isla hay otros 200 millas, es que Costa Rica es 92% mar. Pero voy a devolverme un momentito. Además, estando aquí en Centroamérica, tenemos costa en el lado Caribe, que es parte del Océano Atlántico, y del lado Pacífico, los 2 océanos más grandes del planeta, y ahí tenemos costas de los 2 lados. Entonces, en cuestión de unas horas, para ir de un lado a otro, vemos ecosistemas, por ejemplo, arrecifes coralinos, que son muy diferentes, y toda una historia geológica detrás de eso, y entonces nos permiten poder ver eso, y es una de las razones por las cuales Costa Rica tiene una diversidad muy alta de organismos marinos, de los cuales voy a hablar más adelante. Tenemos los principales ecosistemas marino-costeros, que son estos: los arrecifes coralinos, los pastos marinos, los manglares, que son los principales, y tenemos tanto en el Caribe como en el Pacífico, y vemos eso. Los arrecifes son totalmente, los corales que forman los arrecifes son totalmente diferentes en las 2 costas, los pastos marinos son diferentes en las 2 costas, los manglares, las especies, algunas son en común, pero los arrecifes, los bosques de manglar son un poco diferentes dependiendo de en qué costas estamos. Y tenemos otra gran cantidad de ambientes, playas de todo tipo, desde playas de sedimentos muy finos hasta sedimentos muy gruesos, zonas rocosas como la que vemos allá, esta es en la isla del Coco, rocas sólidas hasta rocas más sueltas, fondos blandos, son fondos de barro que se forman en los manglares, muy abundantes en el Golfo de Nicoya, y muy productivos. Fondos de rodolitos, que son algas calcáreas que crecen en forma de bolas, que parecen ecosistemas muy sencillos, pero son un centro de diversidad de organismos y un centro de reproducción de organismos. Ahí encontramos muchos juveniles que después los encontramos en las zonas rocosas o los arrecifes. Además, en el Pacífico tenemos dos golfos que morfológicamente son muy parecidos,
pero oceanográficamente son muy diferentes. El Golfo de Nicoya es un estuario, es un lugar a donde entran ríos, el Tempisque y el Bebedero, inyectando agua dulce a la parte interna y se va mezclando con el agua de mar y se va haciendo cada vez más profundo hasta llegar a la boca y ahí ya llega a las profundidades. Mientras que Golfo Dulce es una cuenca anóxica, es una cuenca profunda, con una entrada poco profunda, pero la parte interna es muy profunda, entonces no hay circulación de agua y todo el oxígeno se ha consumido ahí. Y entonces en las partes profundas del Golfo lo que encontramos son bacterias y arqueas, pero no encontramos animales, ahí no hay oxígeno a partir de cierta profundidad. Y sitios como Golfo Dulce solo existen 4 en los trópicos y uno de esos es aquí y probablemente el más estudiado de todos esos 4 es este aquí en Costa Rica. Y bueno, tenemos la isla El Coco, que está a 500 kilómetros de la costa y se dura día y medio para llegar, y está la exposición que hicimos hace unos años sobre la isla El Coco para que la vean después. Es realmente un tesoro de este país, como mencioné, por la presencia de la isla El Coco y declararla Parque Nacional de hace muchos años en la administración de Rodrigo Carazo. Nos da esas 200 millas, entonces geopolíticamente es importante, pero además es de los centros de diversidad de todo el Pacífico de América. Y bueno, es una maravilla, es de los sitios, están en la lista de los mejores sitios del mundo para bucear. Y me he topado turistas que han venido muchas veces a bucear aquí. Una vez un suizo me comentaba que había estado aquí 17 veces y yo le pregunté, ¿usted estaba en todo el mundo? ¿Por qué viene tanto? Y dice, este es el mejor. Sí, la isla El Coco es de los sitios importantes y fue de lo mejor que se pudo haber hecho en la administración anterior, fue esa ampliación del Parque Nacional Isla del Coco, que por cierto el parque es más grande que el territorio continental. Aquí estamos en 51,000 y poco kilómetros cuadrados y el Parque Nacional Isla del Coco es 54,000 kilómetros cuadrados. Eso fue un paso bastante importante que dio el país. Y bueno, para continuar, quiero hablar de don Manuel, y eso siempre me conmueve. Fundador del CIMAR, fundador de parte de la Vicerrectoría de Investigación, primer vicerrector, y ha sido el maestro de muchos de nosotros y todos la generación más vieja es biólogos marinos de este país, fuimos sus alumnos. Él fue la inspiración, fue a través de su curso de Zoología Invertebrados que me convirtió en interesarme en las ciencias marinas. Primer biólogo marino, oceanógrafo biológico que vino al país y dejó muchos esfuerzos a formarnos, y producto de esos somos hay muchos aquí ahora y bueno, ya ahora tenemos los estudiantes nuestros que siguen con la tradición. Además, la creación del CIMAR también fue importantísimo, que es el concepto de los centros de investigación que tiene la universidad, que es traer investigadores de diferentes escuelas y facultades alrededor de un tema. En el CIMAR es el tema acuático, es el tema marino y agua dulce, y tenemos gente de biología, física, química, y hemos tenido geología y hasta de ciencias sociales. Entonces, ese concepto de aglutinar científicos de diferentes disciplinas también le ha dado un impulso a la investigación en la universidad y en el país realmente significativa.
El CIMAR es aquí, el edificio que está aquí al lado, y fue fundada en 1979, estamos celebrando los 45 años y esta foto fue un reconocimiento que se le hizo a los fundadores del CIMAR, de izquierda a derecha el doctor Carlos Villalobos, José Antonio Vargas, doña Mirna López, don Bill Busin, que ya no nos acompaña, y don Manuel. Ellos sentaron las bases del CIMAR y el ejemplo a seguir en ese camino de la investigación. Y el CIMAR hace investigación, esa es su principal función, pero también hace docencia. Todos somos profesores en alguna escuela y además hemos hecho cursos con profesores invitados o académicos visitantes dentro del mismo CIMAR, o los investigadores han organizado cursos de diferentes tipos. Hacemos extensión social. En esa foto ya hace unos años estoy hablando con la Junta Directiva de Incopesca para contarles un poco sobre investigación, y ahora en abril vamos de nuevo a reunirnos con Incopesca y pescadores para explicar un poco las investigaciones que estamos realizando. Y al ya tener una masa crítica de científicos locales, se empieza a dar la colaboración internacional. Anteriormente los barcos venían, hacían sus estudios y se iban y nadie se enteraba. A partir de que hay científicos nacionales, empieza más esta colaboración internacional, que va desde este ejemplo que es con un barco de Alemania, que estuvo aquí 4 meses, en que se trabajó con los científicos alemanes directamente, o con unos ejemplos que voy a mostrar después, en que participamos en expediciones con científicos de otros países. Y eso también entonces ha llevado a participar en programas multinacionales, y esta fotografía es de un proyecto de monitoreo de todo el Caribe que se llama CARICOM, y en esta foto hay representantes de muchísimos países de la región. Y si no tuviéramos la formación que tenemos, la que obtuvimos aquí en la Universidad de Costa Rica y en el exterior, y después todo ese apoyo de investigación, no participaríamos en nada de estas cosas, y Costa Rica no figuraría en el mapa como un centro de investigación en ciencias del mar. ¿Y qué es el CIMAR hoy? Es el producto de colegas que ya no están aquí, y los que están presentes ahora, y desde ya me disculpo con mis colegas si no los menciono directamente. Son muchísimas las investigaciones y escogí algunos ejemplos de lo que hacemos. A los administrativos, que hacen que uno pueda concentrarse en la investigación y no estar haciendo tantos trámites, los técnicos que tenemos en el centro, que nos ayudan procesando muestras o en el campo, los estudiantes, asistentes, voluntarios que están ahí todo el tiempo y están ayudándonos, y nosotros los ayudamos a ellos para que hagan sus tesis, y es una simbiosis muy bonita. Y esta es una foto del mural que está ahí a la entrada, que hizo el artista Carlos Hiller, y representa el CIMAR. Lo discutimos mucho y tienen oportunidad, si no lo han visto, ir a ver, y empieza desde el centro con los ambientes costeros, los de agua dulce, después los costeros, y va haciendo cada más profundo, y en la esquina derecha inferior yo le pedí que hiciera el dibujo de un submarino que hemos usado, entonces ahí está el submarino también. Y bueno, me tocó vivir una época muy linda, me tocó explorar, y mucha de esa exploración la hice con don Manuel, que está ahí con la camiseta amarilla. Íbamos en el famoso 73 y con la ayuda de Alberto León, y nos íbamos y acampábamos
Y fue una época muy linda, y ese sentido de exploración es muy lindo, y voy a volver sobre ese tema ahora. Y de ir a lugares a donde ningún científico había ido y encontrar fenómenos. Ahí eso era hace muchos años, viendo ese corte en Portete, producto de un nivel del mar de hace muchos años, y todo eso ahora está levantado por los terremotos como vivimos en el 1991. Y entonces me tocó visitar muchos lugares, realizar con estudiantes y colegas los primeros estudios de arrecifes, de pastos, y visitar sitios en algunos casos ya estudiados por científicos extranjeros, pero nunca por nacionales, como por ejemplo en las Islas Murciélagos, o la Isla del Coco, la Isla del Caño. Y ahí empezamos. Todo eso, toda esa investigación básica, investigación muy descriptiva, pero fundamental para poder crear todo lo que viene después. Y de las mayores satisfacciones para mí como profesor es ver a mis estudiantes siguiendo con eso y tomando esa base que montamos, y verlos hacer investigaciones cada vez más sofisticadas y entender fenómenos que uno sospechaba que estaban pasando, y verlos ya, investigaciones que están empezando a darnos más respuestas, y son investigaciones ya no solo importantes a nivel nacional, sino que ya están trascendiendo a nivel mundial. Y una de las grandes áreas que hemos trabajado desde el CIMAR y del Museo de Zoología, de la Escuela de Biología, ha sido el tema de la biodiversidad marina. Y este libro lo publicamos, lo editamos el doctor Ingo Bergman y yo hace unos años, y ahí lo invitamos especialistas para que hicieran una compilación de todo lo que se conocía sobre biodiversidad marina. Y bueno, en ese libro son varios miles de especies, y desde que se publicó en 2009, recuerdo bien, ya hemos aumentado ese número, y probablemente estamos alrededor de 7,000, y seguimos contando, y ya he estado trabajando en esa actualización, y no es fácil porque todo el tiempo están describiendo especies nuevas de aquí del país, en su gran mayoría por científicos costarricenses. Y cuando hicimos el libro empezamos a comparar lo que hay en el país con otros países, y definitivamente este es un centro de biodiversidad marina, en parte por lo que mencionaba, tener costas en dos océanos muy diferentes, y tener una diversidad de ambientes muy grandes, y la Isla del Coco mar afuera. Eso hace que haya muchas especies aquí, y encontramos que 3.5% de todas las especies marinas que se conocen están presentes aquí en Costa Rica. Y eso es una muestra de lo importante de los estudios. Este es un trabajo que coordinó el doctor Jeffrey Cibaja, y ahí lo que ven son las cabezas de los gusanos que se usan para estudiarlos, y estos son de la Isla del Coco. Entonces, a partir del 2009 empezamos proyectos ya más grandes, expediciones nuestras a la Isla del Coco, y antes del 2009 se conocían 9 especies de gusanos nada más, y ya para el 2012 en esta publicación son 106, y en este momento yo diría que podrían ser como unas 125 o más especies solo de este grupo de animales marinos, y así es la lista de muchos otros. Otro proyecto interesante que estaba involucrado es este de biodiversidad marina del área de conservación Guanacaste, Biomar ACG,
que esto es un proyecto financiado por la fundación de Dan Jansen y Winnie Hallock, la Guanacaste Dry Forest Conservation Fund. En algún momento convencimos a Aniel y Winnie de que existe el mar y que hay diversidad, y nos financiaron muy generosamente un proyecto desde hace 9 años. Y tenemos para taxónomos, el fotógrafo ahí es Gilbert, que era pescador en Coajiniquil, y preparando muestras para análisis genético es Yelva, que era ama de casa en Coajiniquil y ahora es para taxónoma, y es impresionante trabajar con ellos. Con Yelva, la primera vez que fuimos al campo, le dieron una computadora y se quedó así como nunca había tocado una computadora, y ahora lleva bases de datos y Excel y toda la cosa. Y ayuda mucho ellas y divulgan el trabajo que se está haciendo en el pueblo. Y ha sido también, en este proyecto participan muchos investigadores de la Universidad de Costa Rica y de otras universidades, y ha sido importante para la formación de estudiantes. Entonces ahí vemos a la doctora Yolanda Camacho con un poco de estudiantes. Entonces ya la nueva generación se va entrenando en el trabajo de campo, trabajo de laboratorio, análisis, procesamiento de muestras y preparación de informes y publicaciones. Este otro caso es igual. Yo hice una compilación de todo lo que se había publicado de la parte norte del país. En 85 años de publicaciones habían 594 especies, y desde que empezamos el proyecto hace 9 años ya hemos agregado 1.500 especies, y ese número va a seguir creciendo. Dentro del CIMAR también hay otros laboratorios, no solo es biología, hay química, y han hecho muchos estudios de contaminación, trabajos muy importantes con Genaro Acuña y José Antonio Vargas, y aquí vemos a Juan Guillermo, que está tomando muestras para el estudio de microplásticos, y ya se están publicando trabajos sobre ese tema muy actual, y de estudios con técnicas estándares que se están usando en diferentes partes del mundo. Entonces ya se está haciendo eso aquí y podemos comparar con otras regiones. Otra de las contribuciones significativas del CIMAR es el MIO, el módulo de información oceanográfica, que lo creó el doctor Omar Lizano, y esto también es un sitio donde se procesa información oceanográfica y se está transmitiendo todo el tiempo las condiciones del oleaje, mareas, y lo han visto Omar en las noticias cuando vienen los oleajes fuertes. Y entonces eso así es llevar esa investigación básica que tomó para llegar a este punto a cosas muy prácticas, dar alertas a la Comisión Nacional de Emergencias producto de esas investigaciones. Entonces es el tipo de contribuciones que está haciendo nuestra institución. Y bueno, quiero extenderme un poco más en la parte mar profundo de Costa Rica, que ya adelantó Guadalisca, que es en lo que he estado dedicado en los últimos años. Y estos números complementan lo que vimos antes. El país es 92% mar, el clima está influenciado totalmente por el mar, y una de las conferencias que doy es Costa Rica, un país marino. Porque lo somos, pero viviendo aquí en el Valle Central no lo vemos así, pero es un país marino. Pero además es un país profundo, y esos son datos de un trabajo en proceso. Encontramos que el 63% está a más de 2.000 metros de profundidad, poco más de un tercio a más de 3.000 metros de profundidad, y el punto más profundo, hasta donde podemos analizar, es 4.900 metros, que es mucho más alto, mucho más profundo que lo que el Chirripó es alto. Y digo, hasta podemos ver porque no hay buenas batimetrías de todo el país, y eso es uno de los proyectos que estamos involucrados, y es recopilar toda la batimetría que existe y ver los vacíos y empezar a promover
el ir llenando ese mapa de lo que tenemos en el fondo. Y voy a mencionar 4 proyectos en que he estado involucrado: uno en la isla del Coco, en el Pacífico Central, los montes submarinos entre la costa y la isla del Coco, y lo que hemos llamado la Pampa Submarina, como a 200 kilómetros de Guanacaste. En la isla del Coco tuvimos oportunidad de usar este submarino que se llama el Dipsy, y este es un ejemplo de colaboración empresa privada academia. Entonces yo conversé con los dueños de esta empresa, que es una de las empresas de turismo que va a la isla del Coco, y llegamos a un acuerdo y usábamos el submarino 3 veces al año para hacer varias inmersiones, y de ahí hemos estado ya publicando una cantidad de trabajos y ahí siguen. Y con este submarino pudimos bajar hasta 450 metros, entonces eso ya extendió del buceo con tanques, que es como 40, ya exagerando un poco, 50 metros, y con este submarino pudimos ir mucho más abajo y pudimos ir hasta donde no penetra la luz penetra como unos 200 metros en la isla del Coco, pero pudimos ir todavía más profundo y tenemos muestras de ahí. Y bueno, un ejemplo es una especie que describió Odalis Cabride, que apenas vieron la foto se vio que era una especie nueva, pero cuando ya logramos sacar unos especímenes de 300 metros de profundidad, no solo era una especie nueva, era un género nuevo, y analizándolo más es una familia nueva. Y no se había descrito una familia de octocorales en décadas. Entonces, eso lo uso de ejemplo del nivel de ignorancia que tenemos del mar. Y así se ve, es un submarino muy lindo, y bueno, National Geographic contrató a esta empresa y se lo llevaron para el otro lado del Océano Pacífico. Entonces están ahora por la Polinesia y van a estar por allá unos 5 años, entonces ya no tenemos acceso al submarino, pero todavía tenemos muchas muestras de ese que tomamos ahí y muchas imágenes. El otro proyecto que hemos estado involucrados desde 2017 ha sido frente al Pacífico Central, y ahí pueden ver cicatrices en el talud, cicatrices en los sedimentos, y esto es producto de la subducción de la placa del Coco, que está aquí a la derecha, que se subduce ahí donde está como en morado, debajo de la placa del Caribe. La placa del Coco, como se ve ahí, lleva montañas, y voy a hablar un poco más de esas montañas, y esas montañas al chocar con los sedimentos hacen una cicatriz, cambian las condiciones que hay ahí y empieza a salir metano. El metano es letal para los animales, pero hay un consorcio de bacterias y arqueas que digamos, antes las llamaban arqueobacterias, pero es todo un grupo aparte, todo un dominio aparte de la vida, y las bacterias y las arqueas convierten ese metano en alimento. Y entonces en esos sitios a donde está saliendo el metano, bueno, que visitamos con este barco, con el Atlantis de Woods Hole Oceanographic Institution en Estados Unidos, y con el submarino Alvin, que es el principal submarino de investigación del mundo. Y eso fue 2017 y 2018. En el 2017, Odalis y yo fuimos como observadores, pero ya yo iba con la intención de ser más que observadores, y negocié con el jefe científico y con los otros investigadores para que en el 2018, que ya sabíamos que íbamos a volver, llevar proyectos nuestros. Y lo aceptaron. Y fue muy bonito el apoyo, y ya para el 2018 ya había hablado con colegas aquí en la universidad y ya teníamos proyectos de geología y de biología y microbiología, y entonces eso fue un paso de pasar ya solo de observadores a ser parte del proceso.
Y bueno, les decía, estos sitios de emisión de metano, están estas bacterias y arqueas convirtiendo el metano en alimento. En los gusanos que vemos allá y aquellos bivalvos, esas bacterias están dentro del cuerpo y están procesando ese metano y produciendo el alimento. O esas bacterias crecen sobre los sedimentos, sobre las rocas, y los otros animales las raspan y ahí van comiendo. Y el cangrejo que lo llaman un cangrejo yeti, lo que tiene es que cultiva las bacterias. Se ven esas prolongaciones que parecen pelos, y si ven un video siempre está bailando a cierta distancia del sitio donde está saliendo el metano, a donde no es tan tóxico para el animal y hay suficiente oxígeno para el animal, pero hay suficiente metano para cultivar las bacterias en esas estructuras. Entonces, al estar haciendo eso, el agua está pasando de un lado a otro, va cultivando las bacterias, y cuando ya está cargado de bacterias con piezas bucales modificadas, se recoge y se alimenta. Ese fue descubierto aquí en Costa Rica, se ha encontrado solamente en un sitio a 1000 metros de profundidad, y las personas que lo describieron conocían Costa Rica, habían trabajado no en ciencias marinas, en otras cosas, pero trabajan en microbiología. Entonces han hecho proyectos en la selva, y después hicieron este proyecto con las bacterias y arqueas. Entonces conocían lo del pura vida de Costa Rica, y ese es el nombre científico. Este es el kiwa pura vida, y como adelantó Odalisca, estamos montando una campaña que llamamos Costa Rica Desconocida, que es todas estas regiones profundas, y uno de los símbolos es el kiwa pura vida. El otro proyecto fue visitar montes submarinos desde la costa hasta la isla del Coco, y son esas montañas que están ahí, y las llanuras abisales, que son regiones muy, muy extensas. Las regiones más extensas del planeta son estas llanuras abisales, son millones de kilómetros cuadrados de sedimentos finos que parecen muy monótonos, y se ha pensado que es lo mismo en todo lado porque se ven igual, pero hay diferencias, y en distancias muy cortas se encuentran especies diferentes. Entonces, ese fondo oceánico que está a 2 grados centígrados, sin luz, con limitación de alimento, son sitios muy diversos, y apenas se está descubriendo eso a nivel mundial. Esta expedición la hicimos en este barco que pertenece a una organización privada, Schmidt Ocean Institute, y ese es el Falcor, que ahora lo llaman Falcor clásico. Ahora voy a mostrar el otro, y lo que tiene es un vehículo que se maneja remotamente, se maneja desde el barco. El vehículo está conectado con un cable al barco, entonces con eso lo sostiene, pero además de ahí lo controlan. Hay fibra óptica y cables eléctricos para manejar ese vehículo. Y ese es el cuarto de control en el barco. Ahí hay pilotos, científicos, gente que está divulgando todo lo que se está haciendo, y de ahí se controla, y con eso se puede llegar a un sitio, y hay todo un plan de lo que se va a hacer, y entonces se dirige, vamos a recolectar estas muestras, y tiene canastas y cajas a donde se va guardando todas las muestras. Este barco es una maravilla, y bueno, ahora les voy a enseñar el nuevo, que es todavía más espectacular. Y ya para estas expediciones, como les había mencionado, en 2018 ya teníamos proyectos de la Universidad de Costa Rica. En ese año ya yo participo con los colegas de Estados Unidos como investigador para esa expedición que hicimos en 2019 a los montes submarinos. Y así se ven los montes submarinos. Si quitamos el agua, vemos esos picos. Estos son volcanes que han surgido del fondo del mar, y nunca llegan a la superficie. Si llegan a la superficie ya es una isla, pero si no llegan, y hay algunos que están a 100 metros de profundidad o menos,
pero no llegan a la superficie. Entonces, digamos, técnicamente es un monte submarino, sí mide más de 1 kilómetro desde la cima hasta la base. Y ahí pueden ver algunos de estos. La cima está a 1.500 metros de profundidad y la base a 3.000 metros de profundidad. ¿Sí? Tienen 1,5 kilómetros. Y para que se formen una idea, el volcán Arenal tiene 1,1 kilómetro. Son montañas, son volcanes más grandes que el volcán Arenal. Y todo eso está en la placa del Coco y eventualmente se va a hundir, ahí donde está ese otro color como morado, se va a hundir y van a hacer una cicatriz como las que vemos en el fondo. Y eso es una muestra de organismos en uno de esos montes submarinos. Y es, sí, para mí fue impresionante ver eso, la diversidad que hay ahí. Pero además ver el curso de don Manuel, que veíamos las esponjas de vidrio, y según el libro de texto, las esponjas de vidrio grandes solo están en los polos y en los trópicos son pequeñas. Toparse una esponja de vidrio de 1 metro aquí frente a la costa nuestra. Octocorales de 8 metros de alto, corales negros, vimos 1 o 2 metros de altura. De los que se han estudiado crecen medio milímetro al año, lo que significa que estamos viendo un animal que se sentó hace 4.000 años en una piedra y haya estado creciendo por 4.000 años. Es realmente fascinante. Y aquí de nuevo, la emoción de la exploración. Y entonces otra vez volví como a mis inicios y estar viendo cosas que nadie ha visto. Fue realmente emocionante. Y esas llanuras abisales, ahí lo ven, son esos fondos lodosos. Nos topamos criaturas extraordinarias como este pez que va como brincando sobre el fondo, o esa medusa. Las medusas en aguas poco profundas nadan para alimentarse, pero en el mar profundo el alimento está sobre el fondo porque es lo que llueve desde la superficie. Entonces aquí las medusas se arrastran sobre el fondo para alimentarse. Y el último sitio que visitamos el año pasado es lo que hemos llamado la Pampa Submarina, y bueno, con un grupo aquí de la Universidad de Costa Rica. En esta ya yo fui como cojefe científico de la investigación, entonces, y cambiaron el barco, un barco más grande, entonces pude invitar a más investigadores. Y entonces, en la segunda expedición, la mitad de los científicos y estudiantes del barco eran costarricenses. Sí, eso nunca había pasado, y yo espero que eso sea la tónica de aquí en adelante en estas exploraciones submarinas, de que si van a un país tiene que haber una representación significativa de científicos de esos países. Y bueno, es la esperanza que eso siga así. Y lo otro fundamental también en esta expedición, como ya tenía más control de todo lo que se hacía, todas las muestras quedan en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. Eso no había pasado antes. La gran mayoría de las muestras terminaban en Estados Unidos, en Europa, y nosotros teníamos que ir allá a verlas o hacer todos arreglos para que nos prestaran las muestras de nuestro país. Entonces, eso es otro cambio que yo espero también que cale más profundo en la comunidad científica mundial, de que si hay comunidades científicas importantes en los países, tienen que ser parte de estas expediciones y tienen que ser productores de esas publicaciones y no solo observadores o colaboradores. Y bueno, en esta participaron también 2 colegas de la Universidad Nacional, y se hizo una propuesta de ponerle nombre en el mar profundo, igual que aquí afuera. Hay todo tipo de accidentes geográficos, y la gran mayoría no tiene nombre, casi nada tiene nombre. Entonces hicimos una propuesta a la Comisión Nacional de Nomenclatura, de que se llame eso la Pampa Submarina, y los montículos que estudiamos
les pusimos nombres, buscamos publicaciones anteriores que habían algunos nombres, algunos nos parecieron buenos, los aceptamos, otros no tanto, entonces los propusimos otros nombres, y entonces ya esa región tiene montes con nombres oficiales. Y me han preguntado, y bueno, ¿y para qué? La respuesta que les doy es de la misma forma que salimos y vemos el volcán Irazú, el volcán Poás, el Barba, y sabemos que ese es el Irazú y lo que significa eso, pero si uno vuelve a ver y no tiene la menor idea cómo se llama ni lo que es, no aprecia aquello. Entonces es parte de convertir la ciencia en que transforme a nuestra sociedad y las políticas hacia el mar, y especialmente el mar profundo. Ahí usamos este barco, el Falkor II, el Falkor también, un barco de 110 metros, es decir, recién inaugurado. La tercera expedición de ese barco fue aquí en Costa Rica en junio, y están ahora en un proyecto que se llama Una década, un planeta, una década, un océano. Y entonces empezó aquí en el Pacífico de América, ahorita está en Chile, entonces va a trabajar Chile, Perú, el próximo año Argentina, Uruguay, Brasil, el siguiente año Antártica, y así va a darle la vuelta al mundo durante la próxima década. Entonces volverá este barco por acá, esperamos dentro de 10 años. Y es el mismo robot que le mostré antes, pero ya más actualizado, más versátil, con más instrumentos, más capacidad de colecta. Entonces hicimos colectas grandes ahí. Y este proyecto lo que buscaba era unos montículos a donde está saliendo agua caliente, porque como les dije, el agua de ambiente ahí es 2 grados centígrados, y el agua que está saliendo está entre 10 y 12 grados centígrados, 10 grados más alto. Y hace una década se encontró que ahí llegaban pulpos a poner sus huevos y crear las crías. Y entonces, pero era una expedición geofísica, entonces no pudieron, solo había observaciones de eso. Entonces ahora volvimos y encontramos los pulpos, encontramos crías y pulpos naciendo, pero además encontramos que esos montículos tienen también una riqueza impresionante, y los espacios, esos fondos lodosos entre los montículos también con una gran diversidad. Y esto es una muestra de algunos de los organismos del fondo, algunos que viven sobre las rocas o sobre los lodos, como ese pepino de mar, esa estrella, y el pez trípode. Esas son las aletas modificadas, y camina, y se llama pez trípode por las 3 patas, o aquellos, otro grupo de zoántidos se llaman, como tipo de anémonas que encontramos. Y muchos de estos son especies nuevas. Y lo bueno con un vehículo de estos controlado remotamente es que puede detenerse de camino con los submarinos. Los submarinos bajan, hacen su trabajo en el fondo y vuelven a subir. No se puede detener de camino a menos que se planifique y se quede a una sola profundidad. Mientras que este vehículo podíamos detenerlo de camino, y entonces nos topamos de camino así, criaturas extraordinarias, ese pulpo de vidrio, una medusa, o este otro que estos grupos son tenóforos o medusas peine, y ahí va peces. La riqueza es impresionante. Y en este sitio llamó mucho la atención, y en la expedición iba gente que ha trabajado por todo el mundo, llamó mucho la atención de la riqueza, y lo que creemos es que está relacionado a que cerca está el domo térmico de Costa Rica, que es un fenómeno oceanográfico en que se está bombeando nutrientes de aguas profundas, y son regiones muy ricas en productividad. Entonces, esta región es especialmente rica en alimento, y de ahí que encontramos tantísimos organismos. Y ya para terminar,
Voy a pasarles un video de una de las expediciones. Invito a pasar a la doctora María Laura Arias Echandi y de nuevo al doctor Jorge Cortés al escenario, ya que se le otorgará un reconocimiento al doctor. Este certificado, mientras acá, gracias. Este certificado indica lo siguiente: la Vicerrectoría de Investigación otorga el presente certificado al doctor Jorge Cortés Núñez por su invaluable trayectoria en investigación científica y su compromiso con la formación de nuevos profesionales en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Les agradezco que compartamos un fuerte aplauso. Siempre es bueno reconocer a los grandiosos científicos. Yo debería repartir como 3.000 títulos, pero es un poco difícil. Pero también es muy importante reconocer el granito de arena de las personas que trabajan dentro de la Vicerrectoría. También tendría que repartir como 1.000 certificados porque hay gente que ha pasado durante 50 años. Pero hoy queremos reconocer la labor de uno de los tantos, como ejemplo, porque hicimos un concurso para ver cuál era, un concurso interno para ver cuál era la frase que nos iba a describir en este 50 aniversario, que va a ser muy trascendente. Si ustedes se fijan, la frase es: medio siglo sembrando ciencia, cosechando futuro. Y esa frase pues nos la desarrolló la licenciada María José García Alfaro, a quien le agradecería que pase para también agradecerle la parte administrativa y de funcionamiento de la Vicerrectoría de Investigación. De esta forma,
Hemos finalizado esta actividad. Les invitamos a seguir de cerca las próximas conferencias que tendremos durante el largo del año en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Vicerrectoría de Investigación, y asimismo recordarles que esta actividad estará disponible próximamente por medio de las redes sociales del portal de la investigación. Recordemos, la Vicerrectoría de Investigación tiene medio siglo sembrando ciencia y cosechando futuro.